Bueno, Shalom, Shalom Ubrajá, el Eterno les bendiga, bienvenidos a este nuevo estudio acerca del concepto de adoración, adoración romana versus la adoración hebrea. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros hemos venido viendo cómo en las diferentes doctrinas occidentales, hablando del catolicismo y del cristianismo en todas sus ramificaciones, que cómo ellos adoran o cómo ellos creen que es adorar. Pero el día de hoy, esta noche, en este estudio lo que nosotros vamos a ver es a la luz de las escrituras qué es adorar según la Biblia, según la Torá, la Tanaj y el Código Real. Cuando digo el Código Real me estoy refiriendo a la Brit Hadashah, al Pacto Renovado o lo que se conoce como el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas apostólicas de Rab Shaul y las cartas de Jacob, de Kefa, sí, incluyendo revelaciones. Entonces, vamos a hacer esa sí, diferenciación entre adoración romana y adoración hebrea. Entonces, para eso voy a compartirles mi pantallita. De pronto, si es que ustedes están ahí, me pueden indicar si es que ven mi pantallita. Bueno, entonces, para esto, vamos a mover esto un poquito para acá. Eso, muy bien. La palabra adoración, si nosotros buscamos la palabra adoración en hebreo, nosotros lo que vamos a encontrar es la palabra ajá, ¿sí? Eh, esta palabra, eh, recordemos que en el texto hebreo, en el lenguaje hebreo, una palabra tiene tres, cuatro significados, a veces hasta cinco. Entonces, esta palabra ahab en hebreo, lo que quiere decir o el concepto es amar, querer, incluso puede ser encantar, gustar, es como cuando el esposo le dice a la esposa, tú me gustas, ¿verdad? Y también adorar, pero no es un concepto de adoración al estilo de idolatría, sino que es un estilo de adoración en cuanto a las demás palabras. Quiero hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando la hija le dice a la mamá que la adora, ¿ya? Le está diciendo que la adora no en un estilo, no en un sentido de que coloca su foto en una pared y que le prende velitas y que le ora, sino que cuando la hija le dice a la mamá que la adora, se está refiriendo en ese sentido, le está diciendo que la ama, que la quiere, ¿verdad? Que la aprecia. Entonces, yo quisiera que se entienda que esta palabra ahab en hebreo, cuando ustedes ponen adorar, le va a salir esta palabra ahab, pero que a lo que se refiere esa palabra es a un sentimiento íntimo de, de amor, ¿sí? De un te quiero que hay ahí. Por tanto, adorar, ahab, ¿sí? En hebreo no tiene nada que ver con idolatría, peor con idolatría a deidades, a estatuas, a imágenes, ¿verdad? Nada de eso. Mas, sin embargo, en el pensamiento romano, hablando de pensamiento griego, latino, occidental, sí, la palabra adoración, como nosotros lo vamos a estudiar el día de hoy, normalmente quiere decir algo referente a un ídolo, ¿sí? Sobre todo de la manera bíblica que nosotros queremos indagar. Cada vez que nosotros nos referimos a adoración, siempre lo hacemos
o pensamos que es algo referente a un ídolo o también puede ser algo referente a una deidad. Por ejemplo, cuando no tiene que ver con una deidad, como ya habíamos hablado, habíamos dicho, yo adoro a mi mamá, pero ¿qué pasa si es que yo o una persona dice, yo adoro a Shakira o algún, no sé, algún famoso, yo adoro a Messi, yo adoro a Cristiano Ronaldo? Entonces vemos que esa oración ya no lleva una connotación de amar, de querer, sino que cuando yo digo que yo adoro a Messi, por ejemplo, esto ya conlleva un tipo de idolatría. Por ejemplo, digo, yo adoro a Michael Jackson, ya, ya. Vemos que en el lenguaje ya esto está conllevando un tipo de idolatría. Por lo menos en el, en el texto castellano. Y vemos que es así, hay muchas personas que se les escucha que dicen que Shakira es mi ídolo, que Cristiano Ronaldo es mi ídolo. Y obviamente no es porque lo amen, porque lo quieran, sino que los idolatran, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la Torah establece que nosotros no pongamos ningún ídolo delante de Hashem. Pero, ¿qué es colocar un ídolo delante de Hashem? ¿Qué será? Es cuando nosotros por encima de Hashem, ¿sí? Podemos colocar, por ejemplo, nuestros padres, ¿verdad? La esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, ¿verdad? El dinero. Hay muchas cosas que nosotros podemos poner por encima de Hashem. Los famosos, como lo vimos, ¿verdad? Todo lo que nosotros queramos poner a la misma altura o por encima de Hashem se convierte en idolatría. Estos se pueden convertir en ídolos. Idolatría es poner a la altura del creador a alguien más. Y esto también incluye, claro que sí, al Mesías. Porque sabemos por la Torá, por los estudios que se ha hecho en las diferentes parashot, cómo el Eterno nos va enseñando que el Eterno le ha dado toda autoridad a Yeshua, así como el faraón le dio a Joseph que todos se sometieran bajo él, pero solo el faraón estará por encima de Joseph, ¿verdad? Hashem creó al Mashiach. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que absolutamente todo eso, si nosotros ponemos a cualquier persona, a cualquier, incluso a Malachim, incluso al Mesías, ¿por qué decimos que eso es idolatría? En el tema, por ejemplo, del Mesías, entendiendo desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? A Jesús, porque dentro de la doctrina cristiana se cree que Jesús también es Dios, entonces por eso lo ponen a la misma altura que Hashem, porque se enseña, quizás no en todas las doctrinas, pero sí que Jesús es Dios mismo. Entonces, para ver, ir desmenuzando un poquito este tema de la adoración, me gustaría que nosotros em, nos vayamos a, a nuestra Torah. Vamos al libro de Bereshit. Voy a dejar esto aquí. Muy bien.
Por favor, vayamos a leer el libro de Bereshit, capítulo 24. Vamos a ver esto un poquito por acá. Y vamos a coger pues la aplicación y ya la tenemos como base. Es Bible Gateway eh, o Bible Gateway si es que no lo pueden encontrar en inglés. Y esta aplicación, esta herramienta, nos va a permitir ver la diferencia entre la traducción que tenemos en español versus lo que está escrito en hebreo. ¿Sí? Voy a mover un poquito más para arriba para que nos permita ver. Bueno, entonces, como es costumbre, pues yo suelo coger eh, la versión Dios habla hoy, me parece la que es un poquito más cercana. También hay Biblia de las Américas, pero en fin, casi todas dicen lo mismo. Entonces, vamos vamos a ver, trabajemos hoy con las de las Américas, ¿ya? Y vamos al libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 24, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice en español y qué nos dice en hebreo. Bereshit 24, 26. Voy a seleccionar acá también la versión en hebreo. Ahí ustedes pueden ir viendo cómo se dan aquí la versión que ustedes quieran y el idioma, y luego le aplastan en esta parte de acá para tener una doble lectura. Y luego en la parte de acá ustedes le pueden seleccionar lo que yo voy a hacer, el lenguaje primero, que voy a poner todos los lenguajes, todas las traducciones que tiene. Esta versión es muy buena porque tiene en español, tiene en inglés, tiene en francés, tiene en arábigo y pues también tiene en hebreo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces ustedes pueden ir haciendo un estudio con todas las versiones y en todos los idiomas. Por el momento lo que a nosotros nos interesa, pues es ver qué dice en hebreo. Y eso es lo que estoy buscándole por aquí. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Como son muchísimas versiones y traducciones las que hay aquí, entonces sí toca ir una por una. También hay en alemán, muy interesante. Hay la versión Vulgata, esa también es muy buena para hacer estudios más profundos eh, de la Torah. Tiene King James, que es en hebreo. Eh, hay bastantes versiones. Pero lo que nos va a llevar a nosotros al entendimiento siempre va a ser el lenguaje original, que es el hebreo. Aquí ya llegamos al español, las diferentes traducciones, versiones. Encontramos en francés. Este es el griego, lo vamos a tocar más adelante. Y aquí está el hebreo. Ok. Este que dice Leningrad Codex es el hebreo. Bueno, entonces vamos al versículo 6. Dice, entonces el hombre se postró y adoró al Señor. ¿Por qué traigo este versículo? Pues porque está aquí, aparece la palabrita que nosotros estamos estudiando esta noche. Bueno, un poquito del contexto, este es Eliezer, cuando Abraham le envía a que busque una novia o una esposa para Isaac, su hijo. Y entonces cuando Eliezer encuentra a Ribca y le contó un poco de cosas que había pedido al Eterno para saber cuál era la indicada, viene este versículo. Entonces el hombre, refiriéndose a Eliezer, se postró y adoró al Señor. Entonces está muy clara la acción. Se postró y adoró al Señor. Vamos a ver qué es lo que nos dice.
en, en hebreo. Versículo 26. ¿Ya? Entonces, aquí dice, Beikud, ¿sí? Beikud ha ish ba ishtahu le Adonai, ¿ya? Dice, Beikud ha ish ba ishtahu le yuhe bajei. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice, entonces, el hombre de Haish, significa el hombre, se arrodilló y aquí va la palabrita que nosotros vamos a estudiar esta noche. Dice Ishtahu. Ishtahu, sí, es, es una palabra, está conjugado, pero es una palabra que viene a significar se postró a Adonai. Es decir, que en hebreo, traducido literalmente, el versículo 26 dice, y se arrodilló el hombre y se postró a Adonai. Pero tenemos aquí una palabrita que está de más. Esta palabra adoró en hebreo no hay. ¿Ya? La única palabra que está ahí es ishtahu, que es postrarse. ¿Sí? Esta ishtahu, si la encontramos acá, postrarse, claro, está conjugado, se postró, pero este y adoró en hebreo, por lo menos no lo encontramos. Literalmente, en hebreo, el versículo 26 dice que el hombre se postró hacia Hashem, le Adonai, ¿sí? Pero en español está aumentado y adoró. Entonces, entonces, vamos con esta palabrita, ¿sí? Ishtahu, literalmente dice eso, que es el pasado de postró, postró. Eso es lo que hizo Eliezer, se postró. Mas, sin embargo, vemos que también está escrito y adoró, dice en español. En sus Biblias ustedes pueden ir viendo cómo está traducido eso. Esta partecita que está en minúsculas no existe en el hebreo. En el hebreo no dice y adoró. Quiere, ¿qué es lo que quiere decir? Volvemos nosotros volvemos acá. Sí, vamos a borrar esto. Es decir, que esta palabrita que está aquí y adoró es una traducción tendenciosa. ¿Qué quiere decir tendenciosa? Que la traducción quiere llevar a que parcialmente o totalmente el lector, ¿sí? El lector entienda lo que el traductor está entendiendo. Y como el traductor no es hebreo, como el traductor es cristiano, quiere llevar al lector a que entienda esa doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina romana. ¿Cuál es la doctrina romana? Que postrarse es un signo de adoración. Que postrarse significa adorar. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a ver si es que realmente eso es así. Esta palabrita nueva que estamos eh, estudiando, ishtahu, ¿sí? Esta palabrita que está conjugada viene de la palabra ishtahaba, ¿ya? Esta ishtahaba, vamos a hacerlo un poquito más grande para que me alcance todo. Esta palabra ishtahaba realmente tiene la raíz de la palabra shahá. Y la palabra shahá, ¿qué es lo que quiere decir?
Cuando yo digo la raíz, quiere decir que todas las palabras hebreas siempre tienen una raíz de donde surgen. Entonces existe esta palabra shahá, que ya vamos a ver qué es lo que significa, pero a partir de esta palabra shahá se nace, crece esta palabra ishtahavá, que es la que nosotros encontramos en la Torah cuando Eliezer se postró, no adoró, se postró para hacia Hashem, ¿ok? Entonces, la palabra shahá, eh, literalmente quiere decir encorvarse, ¿ya? Eh, si tienen alguna pregunta ahí mismo, pueden hacerlo. Tengan paz, pueden hacerlo. Eh, quiere decir inclinarse. Quiero que se entienda cuál es el concepto de shahá. Es doblarse, ¿sí? Es también bajar la cabeza. eh, humillarse, ¿sí? Entonces, la palabra shahá, más o menos quiero que ustedes entiendan cuál es el acto, la acción física que quiere decir la palabra shahá, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacan que esto es adorar? Eso es lo que no se entiende, ¿sí? Ninguna de estas cosas, por ejemplo, cuando una persona, en el tiempo, por ejemplo, de reyes, cuando una persona ingresaba al palacio, se inclinaba para darle honor al rey. Es decir, que esa persona hacía ishtahavá, pero no quería decir que le estaba adorando al rey. Toda persona que se presentaba, por ejemplo, delante del rey David, entraba al aposento de donde él ejercía juicio, sí, tenía que inclinarse, pero no para adorar, porque en el contexto hebreo, el doblarse, inclinarse, postrarse, no tiene que ver con la adoración. Más bien, todas estas palabras están asociadas a un acto físico, como cuando alguien se encorva. Es más, esta palabra ishtahavá, si una persona eh, de pronto, más bien shahá, si una persona se inclina, aquí está inclinarse, si una persona se inclina para amarrarse los zapatos, no quiere decir que se esté haciendo algún tipo de adoración. Entonces, vamos nosotros a tener un problema. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que esta palabrita nueva, Java, en sus diferentes conjugaciones en verbo pasado, presente, futuro, vamos a ver que erróneamente lo traducen como adoración. ¿Ya? Está mal traducido. Y pues estamos aquí nosotros para demostrarlo, ¿verdad? Está mal traducido. Para eso he seleccionado algunos versículos, aparte del primero que ya hemos visto. Eh, vamos esta noche a coger por lo menos un miniam de versículos, 10 versículos para, aparte del que ya vimos, incluyendo, perdón, el que ya vimos, para demostrar esto. Me gustaría que vayamos al libro de Shemot 4:31. Shemot es Éxodo 4:31. Vamos a leerlo en español y luego en hebreo. Shemot 4:1. Vamos a ver qué nos dice en la Torah. Dice, perdón, 4:31. 4:30 y un poquito de contexto desde el 27 dice,
Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moshe en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Hashem y lo besó. Y contó Moshe a Aarón todas las palabras que Adonai con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado a hacer. Entonces fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Hashem había hablado a Moshe. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, es decir, que aquí Aarón y Moshe están delante del pueblo. Versículo 31, y el pueblo creyó. Y al oír que Hashem había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, ¿qué dice aquí? Se postraron y adoraron. Tenemos ahí el versículo 31 que dice, se postraron y adoraron. Bueno, vamos al hebreo, al versículo 31 a ver qué dice. ¿Ya? Bueno, aquí en la parte final también vemos aquí. Eh, ok, aquí nosotros tenemos Baikedu, ¿sí? Baikedu, Beishtahabu, ¿ya? Ya sabemos que Ishtahaba, bueno, aquí está eh, conjugado, dice Ishtahabu. Entonces aquí dice, y entonces se postraron. Ya no hay más. Aquí ya no hay más, aquí termina. Pero entonces si ahí termina en hebreo, indicando que ellos se postraron, ¿por qué la traducción le aumenta y adoraron? Esta partecita y adoraron en hebreo no hay, no está. Termina en ba ishtahabu y se postraron. Añadieron la parte y adoraron. ¿Por qué? Nuevamente, porque el traductor entiende que postrarse es adoración. Literalmente dice solo se postraron. Entonces, nuevamente encontramos un versículo en donde está traducido y añadido. Es una traducción tendenciosa. ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? Hacia creer, hacia la creencia de que postrarse necesariamente incluye adorar. Vamos, ahí mismo, aprovechemos que estamos en Éxodo, en Shemot. Vamos al versículo 24, capítulo 24, el pacto de Hashem con Israel, al versículo 1. Bueno, dice, entonces Hashem dijo a Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis, ojo con esta palabrita, y adoraréis desde lejos. Literalmente encontramos y adoraréis desde lejos. Entonces, si nosotros vamos al hebreo, vamos a ver qué, eh, qué es lo que nos dice. En hebreo vemos nosotros que dice el versículo 1, nosotros tenemos aquí dice, la palabra dice Israel, aquí dice, ve con los ancianos de Israel, y aquí dice, ve ishtahabitem, ve ishtahabatem, ve ishtahababitem. Entonces, esta es la conjugación para decir no adoraréis, sino y se postraréis. Dice, ve con los ancianos de Israel y se postrarán. Ahí dice, a lo lejos. Entonces, ¿por qué? Si la traducción literal es y se postrarán a lo lejos, ¿por qué esta versión dice y adorarán de lejos? ¿Ya? Entonces, la verdadera traducción es postrarán desde lejos. Vamos a ir a otro versículo. Vamos al libro de Bereshit. Bereshit capítulo 18. Bereshit 18:2. Estamos en la promesa del nacimiento de Isaac a Abraham, ¿verdad? Ok. Dice versículo
en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Esto pasa después de que Hashem hace un pacto con Abraham y le pide la circuncisión como marca del pacto. Entonces, después de que Abraham circuncida a toda su casa, a sus criados, a sus siervos, absolutamente a todo varón, él está ahí descansando, ¿verdad? En el calor del día. Entonces, versículo 2. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces vemos a Abraham que está ahí descansando de la circuncisión. Me parece que este es el tercer día de la circuncisión, pues cuando un hombre se circuncida, tiene unos días para reponerse. Literalmente queda algunos días un poquito eh, indispuesto, mm, porque sí, para un hombre ya no siendo bebé, sino ya siendo grandecito, practicarse la circuncisión eh, tiene unos días para poder reponerse. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es que Abraham sale delante de estos 3 hombres, ¿sí? Y bueno, aquí la traducción dice, y se postró. Ya sabemos qué palabrita posiblemente está atrás de esa palabrita. Versículo 2, nosotros vamos a encontrar aquí, ¿sí? Aquí dice, aquí tenemos la palabrita conjugada. Aquí dice be ishtahu arza, ¿sí? Y se postró en tierra, ¿ya? En esta ocasión enseña que ishtahu es inclinarse y tocar el suelo con la frente. Entonces, si es que nosotros vemos, porque aquí dice, y se postró en tierra, tal como dice aquí, eh, Ishtahu Azra, ¿sí? Arza, perdón, significa se postró en tierra. Vemos que se postró en tierra, está súper bien traducida esta parte. Pero si la palabrita Ishtahabá o conjugada aquí como Ishtahu, como hemos visto en los versículos anteriores, que conlleva, tiene una connotación de adorar, y vemos aquí que hay 3 hombres a los cuales Abraham, Ishtahu, se postró. ¿Será que Ishtahu tiene que ver alguna connotación a adorar? ¿Será que Abraham, al colocar la frente contra el suelo, adoró a estos malachim que se le presentaron? ¿Será que el padre de la fe fue un idólatra? Y si seguimos leyendo, vemos que los malachim no le corrigen, ¿no? Más bien dice, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia, ya sabemos que este Señor mío es Adonai, que dice aquí, oh Señor. Bueno, aquí en el versículo 3, aquí está la palabra Adonai, ¿sí? Que significa señores míos, ¿ya? Adoní es mi Señor, Adonai es mis señores. Entonces, y dijo, señores míos, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos le dijeron, haz así como lo has dicho. La pregunta aquí sería, si es que en realidad Abraham hizo ishtahu, postrarse, y eso significaría adorar, ¿cómo es que los malajim no lo corrigen? Vemos que los malajim corrigen a Abraham, que le dicen, haz así como has dicho. Hermanita Daniela, de pronto si le puede poner mute el micrófono, porfa. Muchísimas gracias. Ya, hermanito. Bueno, ya. Entonces, vemos que los malajim no lo corrigen.
Eso que Abraham se postra delante de estos tres malajim, en los malajim dejan que él siga, que él vaya, traiga la comida y un poco y todo lo demás. Entonces, si nosotros más o menos vemos lo que sucedió ahí en esta, vamos a ver si lo encuentro por acá mejor. Quiero que nosotros veamos qué es lo que Abraham hizo. No voy a dibujar porque realmente no soy muy bueno con eso. Mejor vamos a, vamos a buscar por aquí. ¿Dónde está? No. Por aquí encontré una foto de qué es lo que hizo eh, Abraham. Aquí está la tiendita y vemos nosotros a Sara, ¿verdad? Eh, y vemos estos tres malajim aquí. Se postra con la cabeza hasta el suelo, hasta el piso, hasta la tierra, delante de estos tres malajim. ¿Sí? Estos tres malajim le dicen, bien, pues ve y anda, busca todo lo que tú has. Mas, sin embargo, nosotros no podemos decir que Abraham, el padre de la fe hebrea, fue un idólatra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Hizo Ishtahu. Ishtahu se postró. Vemos a Abraham aquí postrándose delante de estos tres hombres, mas no significa que estuviese adorando. ¿Ok? Creo que esa imagen la tengan muy presente. Vamos a otro texto. Vamos a aprovechar que estamos en el libro de Bereshit. Vamos al libro de Bereshit, Génesis capítulo 19. Un capítulo más adelante. Versículo 1. Corrupción en Sodoma. Ahora pasamos a Lot. Al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Versículo 1 en hebreo, vamos a encontrar aquí, que dice, Ishtahu, Hapain, Aretz. Y se postró rostro en tierra. Este está súper bien traducido, excelente. No le añade se postró y adoró, sino que vemos que el traductor entiende que Lot, al ver estos malajim, se postró, no le añade y adoró, y pone tal y cual está literalmente en la Torah hebrea. Es decir, que Lot hizo lo mismo que hizo Abraham. Vamos ahora al libro de Josué. Si se dan cuenta que los primeros versículos que nosotros estudiamos fue para el Eterno, vimos a Eliezer que se postró y fue para el Eterno. Más sin embargo, ahora nosotros estamos viendo versículos en donde hombres se están postrando, Ishtahabá o Ishtahu, hacia Malachim. Y lo mismo sucede en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya? Es cuando un malaj se le presenta a Josué o a Yehoshua, ¿ya? El capitán del ejército de Adonai. Y sucedió, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Yehoshua fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército de Hashem. No se confunda este capitán del ejército de Hashem con Yeshua, ¿ya? Recordemos que Yeshua tiene un grado mucho más alto que ser el capitán del ejército de Hashem. Yeshua incluso es más alto que los malachim, ¿ya? Este es un malach
Un malaj que tiene ese rango. Capitán del ejército de Hashem. Continuamos. Y Josué, ¿qué hizo? Se postró en tierra. Vamos a ver cómo está acá. Versículo 14. Aquí dice, ¿ya? Aquí dice, más bien aquí está. Aquí dice Yehoshua, el Panay, Arza, Be Ishtahu. Dice lo mismo, pero al revés. Dice Yehoshua con rostro en tierra se postró. ¿Ya? Entonces, está bien traducido. Ishtahu, como lo habíamos dicho, quiere decir postrarse. Y vemos cómo Josué se postró en tierra. ¿Sí? Le hizo reverencia. Aquí vemos que dice aquí, estas son algunas notas, se inclinó. ¿Sí ven? Como aquí esta versión mismo dice que es una acción física que se hace. Entonces nosotros vemos que la palabra Ishtahabá no tiene nada que ver con la adoración. Vemos que Yehoshua mismo hizo Ishtahu, se postró, que viene de Ishtahabá, de postrarse, y no quiere decir que lo haya adorado. Si fuese así, entonces Abraham también adoró a ángeles, Lot también adoró ángeles, Josué adoró ángeles, entonces todos los patriarcas, incluido Jacob, hubiesen sido idólatras. Mas, sin embargo, vemos que desde la perspectiva hebrea, el postrarse hacia un malaj no quiere decir que se esté adorando. Entonces, ¿por qué se postran estos hombres del Eterno ante Malachim? Porque ellos entienden la autoridad que Hashem les dio y que son representantes del Elohim vivo. Postrarse es señal de respeto y de honor. Eso lo tratamos, cuál es la función de un malaj en la clase anterior. Si no se entiende lo que estoy aquí explicándoles, te diría que vayan y vean la clase anterior acerca de quiénes son los malajim. Vamos a un texto más. Vamos a ver un texto más. El libro de Shemot, Éxodo capítulo 18, versículo 7, 18, 7. Vamos a encontrar a Moshe con Yitro con su suegro. Shemot 18, 7 dice, recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. ¿Sí? Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron a la tienda. Salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Vamos a ver cómo está aquí en hebreo. Aquí vemos que salió Moshe. Aquí está Moshe. Moshe. A ver, voy a quitar esto. Ahí está. Aquí dice, bueno, dice aquí, Vayetse Moshe Likra Hodnot Be Ishtahu. Literalmente ahí dice, salió Moshe a recibir a su suegro, se postró. ¿Sí? Ishtahu. Nuevamente está esta palabrita y ya la vemos que se está repitiendo algunas veces y vemos que Moshe también se postró y no delante de un malaj, sino que se postra delante de un hombre. ¿Ya? Obviamente, el escogido por Hashem para sacar al pueblo de Israel de Misraim, para escribir la Torah, para ser el intermediario entre Hashem y el pueblo escogido, no adoró a Jitro. El hecho de haberse postrado, el hecho de haber hecho Ishtahu, ¿sí? No significa que lo haya adorado, sino que lo respetaba, le honraba, ¿sí? Entonces vemos que Ishtahu no tiene nada que ver con adoración, por lo menos
hemos visto que no significa adoración cuando uno se postra, bueno, obviamente, como hizo Eliezer, delante de Hashem, delante de Malachim, delante de hombres. No significa adoración, por lo menos ante personas y Malachim. ¿Sí? Vamos, vamos al libro de Bereshit 33. Génesis 33:3. Vamos ahora a ver a otro patriarca, a nuestro patriarca Jacob. Esto sucede cuando Jacob va al encuentro con Esab, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Dice, voy a leerlo desde el 1. Dice, y alzando Jacob los ojos miró, y aquí Esab los niños entre Elía y Rachel y las dos siervas. Y puso las siervas con sus hijos delante, y a Elía con sus hijos después. Y a Rachel con Joseph en último lugar. Aquí viene el versículo. Y él se le adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Es decir, que Jacob ya ve a su hermano Esab, él se inclina, se postra, se levanta, camina, da unos pasitos más, se vuelve a postrar, se levanta, da otros pasitos más y así se postra otra vez y lo hace 7 veces. Entonces, en esta traducción en la que dice que se inclinó, versículo 3 ya más o menos sabemos que, qué palabrita vamos a encontrar y aquí tenemos, aquí dice Jacob, Lineim, Ishtahu. Dice, y Jacob se postró, ¿sí? Delante de él. Entonces, tenemos aquí nuevamente otro patriarca que hace el acto de postrarse en señal de que no de adoración. Obviamente Jacob no estaba adorando a Esab, sino que estaba haciendo un acto físico para que Esab viera que él lo respetaba. ¿Sí? Bueno, entonces hay muchísimos más textos acerca de, de esta palabra ishtahu, en donde nosotros vamos a ver que las personas hacen este acto de reverencia, de respeto, de darle honra, de darle cabo a una persona porque tiene autoridad. Esab, en este caso, no había sido enviado por Hashem. Claro que Hashem se le había aparecido con otros malajim y le dijo que no haga absolutamente nada con Jacob. Pero Jacob se le postra porque quería demostrarle que lo respetaba. Eh, hay muchísimos más textos. Por cuestión de tiempo no los vamos a revisar, pero los voy a decir, de pronto los quieren guardar ahí. Bereshit 47:31, Bereshit 48:12. También tenemos fuera de la Torah, en la Tanakh, tenemos Shoftim, jueces 7:15, Ruth 2:10. Aquí en Ruth 2:10 vamos a ver que Ruth es la que se postra. También tenemos en el segundo Sefer de Shmuel, segunda de Samuel 16:4, cuando Siba se arrodilla delante de el rey David, pero no en forma de adoración. Eh, segunda de Samuel 18:21. También tenemos en Primera de Reyes 1:16. Aquí en Primera de Reyes vemos en cambio a Betsabé que hace Ishtahu delante del Melech David. Entonces vemos que hay varios versículos traducidos de manera muy tendenciosa, que ya no es lo que realmente está escrito, sino que es lo que entiende y quiere dar a entender el traductor, que de por sí, por la traducción, no es hebrea. ¿Bien? Me gustaría en este caso leer Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 1, ¿sí? Primera de Samuel capítulo 1, versículo 28. Aquí tenemos a Hannah, ¿verdad? La mamá de Shmuel.
aquí habla de Hannah, la mamá de Shmuel, y dice, voy a leerlo desde el 26 para darle contexto. Y ella dijo, oh, Adoni, vive tu alma, Adoni, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Eterno. Es cuando el juez Elí se encuentra nuevamente con Hannah. Eli era como que no la reconocía porque años atrás Hannah había estado orando junto al Mishkan para que le dé un niño. Entonces ahí es cuando le dice, y ella le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y había nacido Shmuel y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Eterno. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró, ¿qué dice? Y adoró allí al Señor. ¿Qué dice por acá? Vemos que dice algún comentario de esta. No, no es el no. Versículo 28 tenemos aquí. Le Adonai Ishtahu. Shem le Adonai. ¿Sí? Nuevamente tenemos la palabra Ishtahu. ¿Sí? Que ya sabemos que es postrarse, no es adorar. Vemos que Hannah dice y se postró allí al Señor. eh, Eso respecto a la Tanakh, de pronto también otro versículo para verlo fuera de la Torah podría ser el libro de Job, Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? Me equivoqué. Job, Job capítulo 1, versículo 20. Ya. Job capítulo 1. Vamos a ver qué dice. Entonces Job, la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo. Esta traducción dice que se postró en tierra y adoró. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Aquí dice, se postró, aquí dice, y puso, aquí dice, va, aquí está, Aretz en la tierra y se postró, pero no dice y adoró. Cuando hay estos dos puntos, quiere decir que va al siguiente versículo, que es el 21, pero dice y se postró. Más sin embargo, aquí vemos que dice se postró en la tierra y adoró. Aquí dice que en tierra, Haaretz, en tierra, se postró. No dice y adoró. Entonces, nuevamente, ya con este último eh, eh, ejemplo de la Torá, de la Tanakh, vemos cómo el traductor le aumenta y le pone y adoró. El traductor vemos, por lo menos de esta versión, que tiene una mano muy inquieta, sí, y aumenta el texto donde le parece a él. Ahora, me gustaría que vayamos al código real, entendiendo ese código real como el Nuevo Testamento, ¿ya? Y vamos al libro de Hebreos. Sabemos que en el código real no tenemos en hebreo, ¿verdad? Pero se tiene en griego, ¿ya? Pero nos vamos a valer del código real, el libro de Hebreos, para también entender esta palabrita, este texto. Vamos a Hebreos 1. El Hijo, o sea, Yeshua, superior a los malachim, vimos que Mashiach, compararlo como uno de los malachim que se aparecieron en el Antiguo Testamento, era ilógico porque es antibíblico, porque Yeshua es superior a los malachim.
No lo podemos degradar bajándole de rango, diciendo que uno de esos malajim que se presentaron a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, fue Yeshua, ni a Yehoshua. Bueno, versículo 6 dice, cuando nosotros leamos una Biblia y encontremos textos que están separados de la sangría, se le dice, estos versículos de aquí están separados cierta distancia del margen. Y cuando nosotros encontremos versículos que están aún más separados, lo que tenemos que entender es que este texto que está más separado del margen es una cita bíblica, es un versículo extraído. Y en este caso, el libro de Hebreos, ¿sí? Nos está dando a entender que Yeshua es superior a los malajim. Entonces, dice, versículo 6, y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo así? O sea que el libro de Hebreos me está diciendo que todos los ángeles lo adoren. Como no tenemos texto hebreo para el libro de Hebreos, pues podría parecer que nos quedamos eh, sin fundamento, pero no es así, ya que este versículo que está aquí, como les había comentado, al estar más separadito del margen, quiere decir que es una cita bíblica y esta partecita de aquí, adórenle todos los ángeles de Dios, a quien es Yeshua, es el Salmo 97:7. Y vamos a poder ver qué palabrita hay atrás de y adórenle todos los malachim de Hashem. Vamos a ver si está bien traducido este versículo que es Teilim, Salmos 97:7. Vamos al libro de Salmos, Teilim 97:7. Bien, aquí está. ¿De dónde vienes? No, estoy mal. Ese era yo. Aquí está. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Adórenle todos los dioses. Bueno, aquí también ya está mal traducido en unas clases anteriores vimos que no es dioses, sino que aquí ha de estar Elohim, refiriéndose a los malachim, ¿ya? Pero eso ya lo tratamos en una clase anterior, ahora vamos a ver esta partecita de aquí que dice, adórenle. ¿Será que realmente dice adórenle todos los malachim? Vamos al versículo 7 y nosotros vamos a encontrar, dice, aquí está, dice, Baalin Baishtahabu, Lokol Elohim. Aquí está, aquí está. Dice, desde aquí, Balilim, y que todos los dioses, dice Baalim, todos los Elohim, más bien, no todos los dioses, todos los Elohim, todos los ángeles. Aquí dice Baishtahabu, Lo, Kol, Elohim, ¿sí? Entonces encontramos la palabrita que ya estamos acostumbrados en estos momentos, que es la palabra Ishtahabu. El original en hebreo dice que al Mashiach todos los malachim se postrarán, no dice adorarán. ¿Ya? Entonces, Hebreos 1:6 está mal traducido. Lo están traduciendo de este versículo del Salmos 97:7.
En Hebreos 1:6 debería decir, todos los ángeles se postrarán, no todos los ángeles adorarán. Ahora, ¿cómo, cómo podemos entender cuando las Biblias dicen que se postraron delante de Yeshua? ¿Será que lo adoraron? ¿Cómo podemos saber si adoraron o más bien si hicieron ishtahabá? Si es que nosotros no tenemos textos hebreos. Por cierto, les comento que el libro de Matitía, Mateo, sí hay un texto hebreo, ¿sí? Se han encontrado, no recuerdo si son más de tres, pero por lo menos arqueológicamente se han encontrado tres escritos de Matitía en hebreo. No de Juan, no de Marcos, no de Lucas, pero de Mateo sí se han encontrado textos en hebreo. Se llama Matitiyah Shem Tov. Es un texto original encontrado en hebreo. Ojo que todos estos ishtahabá o ishtahabú que encontramos fueron delante de Hashem, delante de Malachim y delante de hombres. Nunca delante de imágenes o estatuas. Lo cual, si es que alguien se postra delante de estatuas, lleva directamente la connotación de idolatría. Por ejemplo, nosotros como pueblo judío, los que ya vivimos dentro de pactos con el Eterno, un estilo de vida judío, no, nosotros está prohibido que nosotros, por ejemplo, estamos caminando por la calle, pasamos por una iglesia católica y que nosotros nos inclinemos, qué sé yo, a amarrarnos los zapatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros como pueblo del Eterno se nos pide que seamos de testimonio. De pronto, dice el Talmud, una persona a lo lejos puede pensar que ese judío está adorando a esa iglesia eh, idolátrica, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo como cuando ya somos parte del pueblo de Israel y tenemos que dar testimonio hacia los demás. Es más, en Israel hay una iglesia católica que la puerta es pequeña en altura, también es angosta. Creo que mide unos 60 la puerta. Normalmente, por ejemplo, yo mido unos 76. Cuando yo, si es que yo fuera a entrar a esa iglesia católica, me toca ishtahu, me toca inclinarme para poder entrar. Los que construyeron esa iglesia lo hicieron a propósito para que toda persona que entre ahí se incline y cuando usted pasa la puerta se encuentra con un montón de imágenes, con un montón de estatuas, lo fuerzan a que uno haga ishtahu, ishtahabá, se haya postrado, se haya inclinado delante de, de esas imágenes. Bueno, entonces para ir concluyendo un poco entonces cuándo es adoración, si es que ya entendemos que ishtahu es únicamente postrarse y no significa adorarse, y no significa adoración, perdón, entonces, ¿cómo sabemos cuándo sí es adorar? Primero, vimos que Ishtahabá no es adoración, sino más bien es una posición física en señal de respeto. Ishtahabá, ¿sí? Ishtahabá, voy a usar esto. Tiene el equivalente en el griego, porque tenemos que ir al código real para... Entonces, ya vimos Ishtahabá, ¿sí? Tiene su equivalente en el griego, el cual es proskuneos, ¿sí? Proskuneos, ¿sí? Ya, Ishtahabá, que es postrarse, el equivalente en el griego es proskuneos. Más o menos, bueno, aquí lo tengo para que ustedes lo vean cómo es que se escribe. Es de esta manera.
Se lee, esta sí se lee de izquierda a derecha, no como el hebreo de derecha a izquierda. Es proscuneos, ¿sí? Quiero que recuerden bien esta imagen, proscuneo, porque este es el homólogo de Ishtahabá. Estaba acá. O este. Eso, ahí. ¿Ya? Ahí lo vemos, Ishtahabá. Y proscuneos en griego. ¿Ya? Proscuneos en griego también quiere decir inclinarse, doblarse, postrarse. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense más o menos cómo es el escrito de proscuneos. Ahora, nos va a ir a tocar ir al código real. Vamos al libro de Marcos para entender qué es adoración. Bueno, Marcos 5, Marcos 5, 6, 8. Déjenme ver si es que yo aquí puedo encontrar el hebreo. Pues en el griego no es el griego, pero vamos a guiarnos, intentar guiarnos un poquito. Vamos a ver si aquí encontramos el... Bueno, aquí. Eso. No quería hacer eso. Vamos a buscarle. Es una aplicación muy completa, podría decir. Idiomas que uno nunca ha escuchado se les encuentra aquí. Aquí sale en inglés, seguimos en inglés, se sigue en inglés, muchas versiones en inglés. Mm, Nueva versión católica, nueva traducción inglesa, King James, Malay Version, Revisión estándar, versión ortodoxa. Bueno, aquí ya salimos del inglés. Vamos en el español. Bastante. Por aquí puede estar, tenemos en francés. Aquí está. Esta está en... Ya, muy bien. Bueno, a Yeshua de lejos corrió. Bueno, dándole un poquito de contexto, es el hombre que está endemoniado, que viene Yeshua, viene con sus tamidim. Y cuando Yeshua se baja, dice, cuando vio a Yeshua de lejos corrió y se postró. Sí, se postró delante de él. Entonces, aquí este 5, vamos nosotros
aquí a encontrar el versículo 6, ¿sí? Aquí está, ¿se acuerdan cómo estaba? Claro que aquí está conjugado. Encontramos la palabra proskuneos, ¿sí? Eh, que vemos que en griego también quiere decir se postró. No dice que lo adoró ni nada, simplemente se postró. Entonces entendemos que la palabra proskuneo significa postrarse. Eso es lo que quiero que se entienda en el código real. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. eh, Juan 9, es cuando Yeshua está, Juan 9:35. Yeshua oyó decir lo que habían echado fuera, que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Aquí es a un ciego que le está diciendo. Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Entonces aquí Yeshua le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo así? Aquí dice, y lo adoró. Según esta traducción, versículo 38 dice que este, este señor que estaba ciego lo adoró a Yeshua. Entonces vamos a ver qué palabra está atrás de eso en el versículo 38 y vemos que es la palabra proscuneos. Cuando ya habíamos visto que la palabra proscuneos no quiere decir adoración, es el homólogo de ishtahavá, es decir, que simplemente se postró, no lo adoró. Entonces, ¿por qué esta versión en el libro de Juan me está diciendo que lo adoró? Nuevamente, es lo que nosotros estamos leyendo en español, es lo que el traductor ha entendido y quiere dar a entender, no lo que está ahí. ¿Por qué si en Marcos 5 esta misma palabra proscuneos está como postrarse? Vimos que el que estaba endemoniado se lo postró delante de Yeshua. ¿Por qué acá, que nuevamente está la palabra proscuneos, ahora lo traduce como adorar? Eso, eh, eso está muy mal, esa traducción muy tendenciosa. Vamos a otro versículo, vamos al Evangelio de Matitía, Mateo capítulo 18. Mateo 18:26. Mateo 18:26. Ah, ok. El siervo cayó postrado, diciendo, ante él diciendo, ten paciencia conmigo, yo todo te lo pagaré. Entonces, este versículo vemos que dice que el siervo cayó, ¿qué? Postrado. Vamos a buscar acá el versículo 26 y nosotros vamos a encontrar aquí la palabra, sí, que cayó, claro, está conjugado aquí, pero es proscuneos conjugado en tiempo pasado. Entonces, es otro versículo que nos enseña que el verbo proskuneos quiere decir postrarse y no adorar, pero vemos que hay algunos versículos que lo traducen deliberadamente como adorar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, Jasón, o libro de Revelaciones, Jasón 9, 3:9, perdón. Jasón 3, versículo 9. Para ir aterrizando el estudio. Filadelfia, y escribe el malaj a la iglesia de Filadelfia. Tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco eh, de, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satán, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, ojo, lo que dice aquí. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Sí? Aquí está el verbo postren. Haré que se postren. No que adoren, sino que postren. Y nosotros acá en el griego vamos a encontrar, aquí está esta palabrita, ¿sí? Proskuneos. Nuevamente. Proskuneos.
en griego quiere decir postrarse. Es el homólogo de Ishtahavá en hebreo, que significa postrarse. Mateo, uy, ¿qué pasó ahí? Mateo 2:2. Mateo 2, Mateo 2:2. Visita de los magos. No son ningunos magos, ni si es magos, ni son tres, pero bueno, magos. Ojo que los títulos, estos no tienen los originales. Todos estos títulos que ven tanto en la Tanakh como en la Torah o en el Código Real son colocados después. Después de nacer Yeshua en Betlehem de Judea en tiempos del rey Herodes, es aquí unos, bueno, aquí debería decir sabios, que dice aquí. Miren lo que dice aquí, footnote, dice nota de pie. Sabios dedicados al estudio de la astrología, la medicina y las ciencias naturales. Otras versiones, en vez de decir magos, va a decir aquí unos sabios del oriente, en vez de magos es sabios, ¿sí? Sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, vamos al versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces es una traducción muy mala. Dice que ellos han venido a adorarle. Versículo 2, nosotros vemos aquí la palabra proskuneus, conjugada. Es decir, que ellos vinieron a postrarse, no a adorarle. ¿Sí? Ellos primero no eran magos, eran sabios y ellos no siguieron una estrella, lo que ellos siguieron en realidad fue una constelación. Hablaremos de eso en otro momento, en el libro de Apocalipsis, qué es lo que ellos vieron, ¿ya? Pero ahora el tema es que esas traducciones lo que conllevan al lector es pensar que sí adoraron a Jesús. Claro, desde el pensamiento católico, romano y cristiano, se piensa que Jesús es Dios y que no hay nada de malo en hacer eso. Mateo 8:2. Mateo 8:2. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes de leprosos y se postró ante él. Los dos vemos aquí la misma palabra, ¿sí? Proscuneos conjugado, ¿ya? Entonces, de la misma manera, hay varios textos en los que nos demuestran que incluso en griego el verbo proskuneos eh, significa postrarse, no adorar, y que hay muchas traducciones que deliberadamente lo traducen como adorar. Hay un texto que a nosotros nos indica que está prohibido adorar, eso está en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos 1:25. En donde Rab Shaul nos enseña que está prohibido adorar lo creado por el Eterno. ¿Por qué hablo de esto? Vamos a adorar a Yeshua. Desde el pensamiento judío, ¿será que o desde el pensamiento hebreo, ¿será que se puede adorar a Yeshua? Vamos a ver qué nos dice Código Real. Por consiguiente, Dios los entregó. Versículo 24. Por consiguiente, Hashem los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Hashem por la mentira. Ojo lo que dice, y adoraron y sirvieron a la criatura del Creador, quien es bendito por los siglos. Y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador. Shaul exhorta de no adorar a ninguna creación del Eterno, a ningún malaj, a ningún agente divino, sea un malaj pequeño, sea un malaj grande, incluyendo al Mashiach. Sabemos que el Mashiach, Yeshua, es el agente divino más alto, pero no está por encima del Creador. Está prohibido adorar a las criaturas, dice ese texto. Solo se puede
adorar a Hashem. Entonces, si solo se puede adorar a Hashem, ¿cómo es que se adora? ¿Ya? ¿Cómo es que se adora? ¿Cómo sabemos si alguien está adorando? Entonces, ¿cómo sabemos si alguien está adorando o cómo puedo yo adorar? Lo que da la adoración, ¿sí? Es la intención del corazón. Eso es lo que le da, además del acto físico de postrarse, es que en tu interior, en tu corazón, a eso a lo que te estás postrando, lo subas a la altura del Creador. Es decir, que esta intención del corazón, sí, es lo que le da la kabod. La kabod es la gloria, ¿sí? Eso es la adoración. Eso es lo que divide. Esta intención del corazón es lo que divide, sí, darle la honra, sí, lo que habíamos visto, la Ishtahaba, sí, ya. Esta intención del corazón es lo que divide la adoración de la Ishtahaba, de la honra, del postrarse. En el principio, nosotros vimos qué es la idolatría, ya lo dijimos. Es poner a diferentes eh, a diferentes personas a la altura de Hashem, al papá, a los hijos, vimos al dinero o a famosos, ¿sí? Ponerle a la misma altura de Hashem. Vimos que eso era idolatría. Eso es idolatría. Entonces, nosotros podemos postrarnos delante de Malachim, se puede, pero eso no quiere decir que lo estemos adorando, al menos que nosotros en la intención del corazón le demos la misma exaltación de honra a esa persona, a ese malach, que a Hashem. Ojo, este ishtajaba, este postrarse, no incluye imágenes ni estatuas. Cuando uno hace ishtajaba a imágenes o a estatuas directamente, eso ya es idolatría. ¿Sí? Eh, nosotros también vemos, por ejemplo, eh, en el libro de Hechos, capítulo 10, es un texto muy conocido por todos, Hechos 10 es Kefa, son las oraciones, ¿no? De Cornelio respondidas por Hashem. Cornelio es un gentil, es un temeroso de Dios. El término temeroso de Dios no quiere decir que tema a Hashem. Y se volvió, aquí vemos Pedro en casa. Bueno, acá en Hechos 10.1 va a decir, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de corte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Ojo, no se confunda que él tiene piedad y que teme de Dios. Piadoso y temeroso de Dios en el judaísmo se conoce a aquellas personas que fueron gentiles y que quieren ser parte del pueblo de Israel, que dejaron la idolatría, la inmoralidad, dejaron de comer carne impura y de comer ahogado, y que están en el proceso para convertirse al judaísmo. Eso es ser un temeroso de Dios. Ese era Cornelio. Pero bueno, versículo 25 dice, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, el Eterno le dice a Pedro que vaya donde Cornelio. Entonces, al otro día entró en Cesarea Cornelio. Lo estaba esperando a quién, a Pedro, y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió cuando Pedro iba a entrar que Cornelio salió a recibirlo y se postró a sus pies. Sí, versículo 24.
vamos a encontrar acá, aquí está, y proscuneos, ya, se postró. Pero ojo lo que hace aquí Pedro, en el versículo 26, dice, mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy un hombre. Vemos que Pedro le dice a Cornelio, hey, levántate, porque yo también soy un hombre. Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, recordemos que en ese tiempo para un judío no había cosa tan abominable como juntarse con gentiles, peor con un romano, peor con un centurión. Pero por cuanto Pedro estaba lleno del Ruach HaKodesh, él puede discernir con qué intención del corazón se le postró. Él puede discernir que él empieza a creer como que fuera un Dios. Y recordemos que Cornelio es romano, que viene de ese pensamiento gregoriano. Entonces, ahí es cuando tiene el discernimiento que en el corazón de Cornelio lo está adorando y por eso lo exhorta, le dice, hey, levántate, no puedes hacer eso. Mas, sin embargo, si Cornelio no hubiese tenido esa intención en su corazón, se lo hubiese permitido. Nosotros encontramos lo mismo en Apocalipsis 19:10. Apocalipsis capítulo 19, 10. Muy bien. Me dijo, este es Juan. Escribe, bienaventurados los que están, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, miren lo que hace Juan. Entonces caía a sus pies para adorarle. ¿Será que eso dice? Eh, eh, realmente, nosotros si es que vamos al versículo 9, bueno, ya sabemos que aquí está donde dice, yo, aquí dice proscuneos. Entonces vemos que es Juan que al escuchar estas palabras del ángel, él se proscuneos, él se postra. Pero, ¿qué sucede después? Versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarles y me dijo, no hagas eso, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua. Adora a Hashem. Un segundito, por favor. Ok, entonces aquí también vemos que el malaj, sí, primero está de más esta traducción aquí y adorarle. eh, en griego no está que haya adorado, solo que proskuneos, solo se postró, ¿sí? Mas, sin embargo, el malaj le dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora solo a Hashem. Aquí dice, adora a Hashem. Entonces, el malaj llega a tener ese discernimiento y ve que en cierto momento Juan, no sé, quizás llega a percibir de tal manera la Shejinah de Hashem en ese malaj que piensa que es Hashem mismo. Entonces, por eso es que el malaj le dice, ok, eso no tienes que hacer. En tu corazón tú piensas que estás adorando al Eterno. Yo no, yo soy un consiervo igual que tú. En este versículo, que recordemos que son las mismas palabras de Yeshua, porque Yeshua le da estas palabras a un malaj y ese malaj es el que se le presenta a Juan. Nos indica que debemos postrarnos de esa manera, es decir, con esa intención del corazón solo a Hashem. Concluyendo, la palabra adoración, tanto en hebreo como en griego, no existe. Repito, la palabra adoración tanto en hebreo como en griego no existe. Lo que existe son las palabras ishtahava y proskuneos, que significan postrarse.
La adoración es dada eh, que a más de postrarse, tenemos una intención en nuestro corazón y que esa intención es elevarlo a la altura del Creador. Nosotros vemos que nuestra cultura aún está impregnada de pensamientos romanos, griegos, egipcios y babilónicos. ¿Qué es lo que nos dijo el Eterno en su bendita palabra? Sal de ahí, pueblo mío. Eh, Permítame un minutito, por favor. Bueno, entonces, con este estudio, bueno, espero que se haya entendido un poquito, muchísimo, mm, que se haya entendido en realidad desde la perspectiva hebrea qué es adorar y desde la perspectiva romana y mal traducida, está mal entendido el término ishtahaba. No tiene nada que ver con la adoración. La adoración hebrea es la que tú la das desde el corazón y solo al Eterno. El Eterno puede leer, escuchar nuestros pensamientos, escuchar nuestro corazón. Que el Eterno nos dé sabiduría para que nosotros eh, no elevemos a nadie, absolutamente nadie, al nivel del Creador. Que el Eterno les bendiga. Muchísimas bendiciones. Shalom Ubraja.